La Reserva Federal sube los tipos en 1/4 de punto, lo que parece indicar que los aumentos están llegando a su fin. Ayer miércoles se reunía la Reserva Federal y era una cita muy importante porque era su primera reunión después de la quiebra del Silicon Valley Bank y de otros 2 bancos en Estados Unidos, y estaban todos los focos en ver qué haría la Reserva Federal con su política de subida de tipos de interés. Porque como ya os comenté en varios vídeos, esa subida de los tipos de interés que viene haciendo la Reserva Federal para luchar contra la inflación es lo que generó un problema a la banca que de momento se materializó en 3 bancos estadounidenses que han tenido que ser rescatados. Pues bien, la Reserva Federal anunció el miércoles un aumento de los tipos de interés de 1/4 de punto porcentual, un 0,25%, mostrando así su cautela sobre la reciente crisis bancaria e indicando con esta cautela de subir solo 1/4 de punto que las alzas probablemente estén llegando a su fin. Este es el 9º aumento consecutivo desde marzo de 2022 y anunciaron que los aumentos futuros no están asegurados y que dependerán en gran medida de los datos que se vayan viendo. El Comité de la Reserva Federal, que decide sobre los tipos de interés, dijo lo siguiente: que puede ser apropiado un endurecimiento adicional para lograr una postura de la política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para devolver la inflación al 2% con el tiempo. Es la magia de las palabras. Ya no dicen que, como hasta ahora, que los aumentos continuos son necesarios para reducir la inflación. Ahora dicen que pueden ser apropiados. Ya no es algo sí o sí. Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en la rueda de prensa, sus palabras se interpretaron como que el Banco Central podría estar llegando al final de su ciclo de aumento de tipos de interés. Así desde luego lo vivió el mercado, que justo cuando se anunció que los tipos subían un 0,25%, el oro en su cotización oficial en dólares subió más de un 1% de repente. En teoría, si suben los tipos de interés, el oro baja, pero aquí esa subida de solo un 0,25%, cuando antes de la quiebra del Silicon Valley Bank se preveía que los tipos subieran por lo menos un 0,50 o incluso un 0,75%, pues eso se interpretó como un freno y posible fin a las subidas. Dijo Jerome Powell una cosa muy interesante, que el proceso de hacer que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado. Es decir, ya reconoce que no es algo simple y que además va a ser un camino accidentado. De todos modos, Powell quiso dejar claro que tampoco valoran empezar a recortar tipos. Dijo que aunque los precios del mercado indican lo contrario, los recortes de tipos no están en su escenario base para el resto de 2023. Esto siempre es un lenguaje un poco críptico y hay que interpretarlo a la luz de los hechos y de declaraciones pasadas. Dice que no contemplan bajar los tipos en el escenario de este año. Bien, no lo contemplan porque tienen como objetivo luchar contra la inflación y llevarla a niveles del 2%. Y en febrero supimos que está en el 6%, y bajarla del 8 al 6% ha llevado a una crisis bancaria que se llevó por delante a 3 bancos y han tenido que salir en auxilio de todo el sector dando liquidez. Y bueno, de seguir al mismo ritmo de subida de tipos, se puede generar una crisis aún mayor e incluso una recesión económica. Hay que tener en cuenta que a principios de este mes de marzo, Powell había dicho que la Reserva Federal podría tener que tomar un camino más agresivo para controlar la inflación. Es decir, subidas mucho más agresivas. Pero claro, la crisis bancaria que se generó en cuestión de 24 horas frustró cualquier idea de un movimiento más agresivo y contribuyó un poco al sentimiento general del mercado de que la Reserva Federal recortará las tasas antes de que termine el año, aunque ellos ahora digan que no. La realidad es la que es. A principios de mes, Jerome Powell dijo que para luchar contra la inflación tomarían un camino más agresivo, y por tanto eso el mercado lo interpretó como que harían una subida de tipos considerable en las próximas reuniones, y al final, tras el susto de la crisis bancaria, solo subieron un 0,25%. Es la confirmación de que el deseo de tomar un camino más agresivo ya no sirve. Y respecto a la crisis bancaria, bueno, nos cuentan que los grandes bancos se consideran bien capitalizados, pero los pequeños, que en realidad no son tan pequeños, son pequeños comparados con esos grandes bancos, pues los pequeños se han enfrentado a problemas de liquidez debido al rápido aumento de los tipos de interés, que ha hecho que las inversiones a largo plazo en bonos, que en un escenario de no subida de tipos serían seguras, pues ahora pierdan valor. El Silicon Valley Bank, por ejemplo, tuvo que vender bonos con pérdidas y fue lo que provocó una crisis de confianza. Y la Reserva Federal y los reguladores intervinieron con medidas de emergencia que, bueno, parecen haber aliviado las preocupaciones de financiación inmediatas. Pero persisten las preocupaciones sobre la profundidad del daño entre los bancos más regionales, no entre los grandes. Entonces han solucionado lo inmediato, pero el tema solucionado de verdad no está. Los balances de la banca siguen llenos de bonos a largo plazo que van perdiendo valor según se suben los tipos de interés.
Y aunque la Reserva Federal diga que está ahí, que ellos están ahí para poner la liquidez que haga falta, y el gobierno diga que van a garantizar todos los depósitos y no solo hasta $250.000, eso al final, como ocurra algo que se extienda a la gran banca, no hay forma de darles liquidez ni de garantizar los depósitos. Así que parece que han tomado la decisión, por un lado, de tratar en lo inmediato de frenar la sangría aportando liquidez, pero a la vez frenar la subida de tipos, dejar claro que ya no se está en ese escenario agresivo, precisamente para dar confianza de que no se va a meter a la banca nuevamente en apuros por culpa de la subida de tipos, y tratar de dar el mensaje sin decirlo de que si fuera necesario se bajarían tipos. Es una situación muy compleja porque no hay solución buena. La inflación es un problema grave que hay que atajar, y atajarla pues nos puede llevar a una recesión, a una crisis bancaria o a ambas. Luego tenemos el Banco Central Europeo, que se reunió unos días antes, se esperaba también a ver qué hacían, y no frenaron la subida de tipos, subieron medio punto porcentual, un 0,50%. Pero luego, la propia Christine Lagarde, al día siguiente, dijo que el Banco Central Europeo no está comprometido en seguir elevando los tipos de interés, pero que tampoco pueden dar por sentado que no vayan a seguir subiendo. Es decir, no está garantizado que vayan a seguir subiéndolos, pero tampoco lo contrario. Que están a verlas venir, vaya, y a cómo se desarrollan los acontecimientos. Es verdad que el Banco Central Europeo subió los tipos esta semana más fuerte que la Reserva Federal, que se tomó un respiro, pero el Banco Central Europeo comenzó más tarde a subir tipos. Y los tipos de interés en Europa están en el 3,50%, mientras que en Estados Unidos ya están en el 4,5%. Por tanto, el Banco Central Europeo quizás haya querido dar un impulso a la subida porque saben que en breve tendrán que ir frenando, y con los tipos que estaban al 3% y la inflación en el 8%, pues ya me diréis. Y luego, claro, también hay que tener una cosa en cuenta, y es que el Banco Central Europeo tiene un solo mandato en sus estatutos, que es el control de precios, la estabilidad de precios. Es decir, su política monetaria tiene que ser tendente a mantener una inflación en torno al 2%. Ese es su único mandato, pero la Reserva Federal tiene dos mandatos. Uno es la estabilidad de precios y otro favorecer con sus políticas monetarias el pleno empleo. Por tanto, en teoría, el Banco Central Europeo podría decir que una teórica recesión no es su problema es el control de la inflación, y que se van a poner a seguir subiendo tipos pase lo que pase. Cosa que la Reserva Federal no puede hacer porque tiene que mantener un equilibrio entre la estabilidad de precios y el empleo. Pero claro, eso es solo la teoría, porque el Banco Central Europeo, aunque su mandato único sea la estabilidad de precios, al final no es un organismo independiente. A ver, es independiente sí en su funcionamiento, pero el Banco Central Europeo, sus socios, sus miembros, son los bancos centrales nacionales de cada estado, cada uno con un porcentaje distinto en función de lo que representa su economía en Europa. Y por tanto, hay un control político del Banco Central, porque al final los bancos centrales de cada estado, a sus presidentes los nombra el gobierno, o el Parlamento, dependiendo de la legislación de cada país. Y claro, los gobiernos europeos, con Alemania a la cabeza, que es quien al final más o menos controla el Banco Central Europeo, pues no van a consentir que por luchar contra la inflación se genere una recesión enorme, diga lo que digan los estatutos. Pero también hay que tener en cuenta otra cosa, que Alemania tiene más miedo a la inflación que a la recesión. Eso es así históricamente. Alemania es el país de Europa que siempre se considera más preocupado con la inflación. Entonces yo creo que el Banco Central Europeo va a jugar un poco a tratar de bajar la inflación, aunque coquetee con la recesión. Otra cosa es que se genere una crisis bancaria o incluso una crisis del euro, que nada es descartable. El escenario económico, desde luego, no es nada bueno. La inflación no acaba de bajar y no parece que haya mucha más munición para controlarla. Ni aquí en Europa ni en Estados Unidos, cada uno con sus peculiaridades, pero con un problema similar. Incluso el otro día se supo que en el Reino Unido la inflación había repuntado y cayó como un jarro de agua fría porque tanto en Estados Unidos como en Europa, aunque sigue muy alta, va bajando mes a mes, aunque sea unas décimas, pero en el Reino Unido subió con fuerza, a pesar de las medidas y las subidas de tipos. Así que seguiremos viendo cómo van los acontecimientos y yo seguiré tranquilamente resguardado en mis metales preciosos.